Cuénteme, ¿qué estamos haciendo esta noche? Hoy tenemos unos temas bien especiales. Sé que nos ibas a hablar esta noche y nos quieres hablar de un tema que yo sé que le va a despertar mucha curiosidad a nuestro público. Es el tema de qué pasa cuando hay un warrant. ¿Cómo se dice un warrant? Warrant es una orden de arresto. Una orden de arresto, ok. O un warrante, como le dicen algunos, Warrante, sí. algunos Sí, de pero nuestros amigos. en inglés se dice warrant porque es una escritura, una orden de un juez que dice en donde se encuentra ese individuo, arréstalo. ¿Y qué pasa, Denis? Y yo creo que es bien importante hacer esta pregunta. ¿Qué pasa si yo sé o yo me imagino, verdad? Porque a veces dicen que el que no tiene hecha, el que tiene hechas no tiene sospechas, es un refrán de estos, pero a veces las personas a veces se imaginan o piensan que la ley le va a perseguir, que va a haber un problema, o a veces ya están conscientes de que hay una orden de arresto. ¿Qué es lo mejor que una persona puede hacer en una situación como esa para evitar un daño, para evitar de que le haga un espectáculo, verdad, que lo arresten en el momento menos indicado? Bueno, en su mayoría, una orden de arresto generalmente no es una sorpresa. En su mayoría, cuando hay una orden de arresto, es porque uno ha cometido ha fallado en algo. Vamos a suponer que uno estaba sujeto a una probatoria y como parte de esa probatoria estaba supuesto presentarse mensual a un oficial de probatoria, estaba sujeto a análisis de orina y uno va a una de esas vistas y toma los análisis de orina, pero salen positivas. Eso ya es una violación de la probatoria. Ellos no te arrestan en el instante. Ellos mandan notificación, el oficial de probatoria, manda notificación al juez que este individuo está bajo probatoria. Uno de los requisitos fue análisis de la orina, ahora ha salido positiva. Bajo la probatoria uno no puede consumir ningún alcohol o droga, no alcohol, pero droga controlada durante la probatoria. Y entonces notifican al juez y el juez manda una orden de arresto. O también existe la posibilidad que uno está bajo probatoria y sabe que va a estar sujeto a un análisis de orina, ha consumido cualquier droga y no se reporta. También sale una orden de arresto. También puede ser una orden de arresto por faltar de parecer en la corte. Si yo estuve acusado de un delito y no fui a la corte o traté de evitar el juicio por faltar de parecer, también una orden de arresto. Por eso estas órdenes, Denis, se dan mucho cuando estás envuelto ya en un proceso o has estado envuelto en un proceso que tienes que seguir muchos pasos. En su mayoría no es una sorpresa. Estamos hablando de personas que o se han ido a la fuga o han cometido algún defecto y saben que hay una orden de arresto. Pero han elegido no enfrentar el problema en ese entonces, se han ido o fuera del estado, fuera de la ciudad, o querían estar fuera de la cárcel durante el periodo de días de fiesta. Pero ahora es el año nuevo y ahora están pensando, esa orden de arresto está en vigor. Y si me encuentran puede ser bien difícil. Por ejemplo, si yo falté de aparecer en la corte y yo me mudé a otro estado y yo he tenido una orden de arresto, si me arrestan en ese estado, cuando me arrestan, me van a detener en la cárcel de ese estado 3, 4, 5 semanas hasta que venga el estado de la Florida a buscarme. Sin embargo, si yo sé que tengo una orden de arresto y yo estoy en la Florida y yo me entrego, es posible que yo pueda salir el mismo día. So, todo depende de las circunstancias. Wow, y déjame darle rewind, ¿verdad? Déjame ver esa, o sea, tienes a Paco que se escapó de la Florida, se fue para que no lo persiguieran. Sí. Se fue tal vez al estado, por decir algo, de New Jersey, se fue lejos. Paco se fue para allá y a lo mejor empezó a trabajar y un buen día lo detiene la policía porque tenía algún problema con su vehículo. Lo detienen y la policía se percata de que hay una orden de arresto en la Florida. Y lo detienen. Lo van a detener y lo van a extraditar acá. Lo van a detener, pero van a esperar que el estado de la Florida vaya a buscarlo, porque New Jersey no lo está acusando. El estado de New Jersey, él no cometió un delito en New Jersey. Pero como cortesía, cuando hay una orden de arresto de otro estado, ellos lo detienen. Y entonces mandan notificación a la Florida y entonces tiene que contar con la Florida, correr con los gastos de ir a buscarlo. Y eso no pasa, ellos no te mandan a buscar en limusina, ni te mandan a buscar No. tampoco al otro día. Y tampoco mandan a buscar una persona solo. Muchas veces el estado de la Florida dice, vamos a esperar que hayan 4 o 5 en New Jersey o Nueva York, en Pennsylvania, antes de mandar un van o mandar un avión. Y entonces por eso es que el proceso es lento y uno puede pasar 3, 4, 5 semanas fácil. Y tampoco vienes en primera clase. Tampoco. Pero el problema es que muchos de esos problemas se pueden evitar.
Si yo sé que tengo una orden de arresto por algún defecto, violación de probatoria o faltar de parecer a la corte, si yo contrato a un abogado, el abogado puede hacer dos cosas. Primero, puede verificar cuáles son los requisitos de esa orden de arresto y buscar a ver si hay algún defecto. Porque solo porque hay una orden de arresto no quiere decir que es absoluto. Puede haber algún defecto y alguna defensa que se puede eliminar la orden de arresto. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, y más probable, es que la orden de arresto está en vigor, es una orden legal, pero el abogado puede coordinar, que en vez de que uno lo arresten en un otro sitio, coordinar a ver si uno se puede entregar en la hora, en el día que uno selecciona y salir bajo una fianza. Por ejemplo, yo he tenido clientes que se han ido a otros estados y han tenido una orden de arresto, pero a través de los años se les ha hecho más y más difícil poder seguir manteniendo su vida. No han podido renovar una licencia, por ejemplo. No han podido tener empleo legalmente, por ejemplo. Y están siempre preocupadísimos que lo van a arrestar. Ahora tienen hijos, los hijos están matriculados en la escuela, tienen que registrar su identidad. Al registrar su identidad puede salir que hay una orden de arresto contra los padres. O tienen que montar un avión. Si uno monta un avión, muchas veces los aviones, las aerolíneas hacen análisis para ver si hay cualquier orden de arresto. Y a los pasajeros lo pueden detener. Entonces, siempre es más y más difícil mantener esa orden de arresto y mejor es enfrentarlo. Pero si se comunican con un abogado, yo puedo coordinar la forma de seleccionar cuándo se va a entregar, cómo se va a entregar y cómo va a salir, para que ellos no estén sujetos a una incomodidad increíble y un sufrimiento innecesario por una orden de arresto por una cosa bastante sencilla. Entonces, lo importante es que uno, si piensa que puede estar sujeto a una orden de arresto, primero comunicarse con un abogado para verificar que esa orden existe. Segundo, a ver si hay algún defensa o defecto en esa orden. Y tercero, a ver cómo se puede eliminar esa orden o cumplir con la orden y salir de nuevo para defender a esa acusación. Y por eso es que yo lo embullo. Cualquier cosa o duda, mejor es comunicarse, averiguar, orientarse, estar preparado para mejor controlar las circunstancias. Es así. Y mis amigos, vamos a estar